Bien, en este tema vamos a ver los llamados números racionales. Se simbolizan con la letra Q mayúscula. Vamos a ver qué o cuáles son los números racionales. Pasamos a la siguiente lámina, vamos a recordar ideas. El primer conjunto de números que se estudia en matemáticas son los llamados números naturales. Pero con los números naturales vamos a poder contar, vamos a poder sumar y poquitas más cosas. Vamos a recordar que son 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Algunos matemáticos sí incluyen el 0 como número natural y otros matemáticos no incluyen el 0, a gusto del profesor. Como con los números naturales no podemos efectuar todas las operaciones, surgen los llamados números enteros. Los tenemos expresados entre llaves y de la misma forma, si solo tuviéramos el conjunto de números enteros, tendríamos problemas. Es decir, yo no puedo dividir números enteros. Es decir, si en un momento determinado, ante una situación, tengo que dividir el número entero 1 entre el número entero menos 2, yo sé que el resultado de esa expresión es otro número en matemáticas. Concretamente quedaría más entre menos sabemos que es menos y 1 entre 2 sabemos que es 0,5. Pero si solo conociéramos los números naturales, ese número no existiría, porque no es un número entero ni es un número natural. Es decir, necesito un conjunto de números más grande que, entre otras cosas, me permita efectuar divisiones. Los llamados números racionales van a resolver ese tipo de situaciones. ¿Qué es un número racional? La definición no es demasiado sencilla y hay mucha confusión. Es decir, es muy frecuente decir que los números racionales son las fracciones. Estupidez matemática. Un número racional es todo número que se puede expresar de la forma A dividido entre B. Tal que, este símbolo matemático significa tal que, A y B tienen que ser números enteros. Repito, para que un número sea racional, se tiene que poder expresar como cociente de dos números enteros. Y, en términos matemáticos, a esta cosa se le llama fracción, pero no todas las fracciones son números racionales. No es el motivo ahora de liar el contenido de este vídeo. Repetimos, un número es racional si se puede expresar como cociente de dos números enteros. Y un detalle, el denominador de esta expresión tiene que ser distinto de cero. En los próximos cursos vamos a ver que si el denominador de una fracción vale cero, tenemos problemas en matemáticas. No es un concepto de este nivel, pero si somos rigurosos. B tiene que ser distinto de cero, repito, si divido un número entre cero, el resultado en matemáticas tiene problemas. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a recordar el siguiente detalle. Lógicamente, el conjunto de los números naturales está dentro de los números enteros y, a su vez, el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los números racionales. En términos matemáticos se expresa de la siguiente forma. Los naturales están incluidos en los racionales, los enteros están incluidos en los racionales. Y que nadie se mosquee, si los naturales y los enteros también son números racionales, se podrán expresar de la forma A partido de B, siendo A y B dos números enteros. Evidentemente, si yo en el conjunto de los números naturales tomo, por ejemplo, este numerito, es evidente que el 3 lo puedo expresar
como cociente de dos números enteros. Por ejemplo, equivale a 3 partido de 1, equivale a 6 partido de 2. Es decir, todo número natural es un número racional. Por lo tanto, se tiene que poder expresar como cociente de dos números enteros. De la misma forma, cualquier número entero, por ejemplo, si tomo el -2, como los enteros están incluidos en los racionales, lo puedo expresar de esa forma. -2 equivale, por ejemplo, a -2 entre 1, igualmente equivale a -4 dividido entre 2, etcétera, etcétera. Todo número entero y todo número natural se puede expresar en forma A dividido entre B. Resumen al contenido de este vídeo. Los números naturales son muy sencillos, son intuitivos, permiten contar, permiten sumar. Los números enteros nos empiezan a complicar un poquito la vida, aparecen positivos y negativos, y los números racionales requieren prestarlos mucha atención. Primera idea que tenéis que tener extraordinariamente clara: para que un número sea racional, se tiene que poder expresar de la forma A dividido entre B. Es decir, se tiene que poder expresar como cociente de dos números enteros. En el próximo vídeo vamos a ver la relación entre los números racionales y las fracciones. Vuelvo a repetir, no es lo mismo un número racional que una fracción. En el próximo vídeo vamos a ver la relación entre los números racionales y las fracciones. Tema concluido.